Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano y amigo, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz de Dios sea contigo y con todo aquel ambiente, el entorno que te rodea. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando a laborar en este precioso día, jueves, casi cierre de semana para algunos. Esperamos que mediten en el Señor, que lleve su mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy queremos tocar el tema de esta lección número 1, la santificación en toda vuestra manera de vivir. Ese es el tema de esta lección. En el desayuno espiritual. Muchas veces se transforma en almuerzo, pero sigue siendo el alimento espiritual y la palabra de Dios que nos santifica. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El tema de esta lección es la santificación en toda vuestra manera de vivir. Gracias, Señor, por otro día más de vida, por tu amor y misericordia. Le pedimos, Señor amado, que esta lección, Dios mío, podamos absorberla y que haya cupo, haya espacio en nuestro corazón. Que nos convirtamos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido que te glorifiques de una manera especial, que nos guíe a través de tu espíritu, para que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, sino la que sea necesaria para la edificación de nosotros y de aquel que nos escucha en esta hora. Glorifícate de una manera especial. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. La santificación en toda nuestra manera de vivir. Dice, ser santo significa ser puro, consagrado y separado para Dios. Dios llama a sus hijos a vivir una vida de santidad, la cual es posible gracias a la obra de Jesucristo. Él entregó su vida por nosotros para purificarnos y hacernos santos. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Pidámosle a Dios cada día que nos ayude a vivir en santidad. Roguémosle, pidámosle a Dios que nos ayude cada día a vivir en santidad, en la santidad que Dios demanda. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 dice, este versículo describe el amor del esposo hacia su esposa, comparándolo con el amor de Cristo hacia la iglesia. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, dándose a sí mismo por ella, para hacerla santa, limpiándola con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí misma como una iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas, sino santa e intachable. Leemos otra vez ese pequeño capítulo, ese pequeño versículo. A fin de presentarla a la iglesia, hablando, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa e intachable. La palabra intachable, que no tenga nadie nada que decir de ti. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable.
de aquel que nos llamó para que proclamen las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, hermanos, dice Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente o de su mente. Así podrá comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrá comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, que le agrada y que te lleva a la perfección. Por eso sale y dice lo último, perfecta. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Ahora dice que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Somos sacrificio vivo para Dios al no conformarnos a este mundo. El mundo se define para nosotros en Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Como los deseos de la carne, así se define el mundo para nosotros en Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Se define como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo, los deseos de los ojos, escuche bien, o los deseos de la carne, lo que el mundo tiene que ofrecer, se puede resumir a estas tres cosas. Los deseos de la carne incluye todo lo que apela a nuestros apetitos e incluye los deseos extremos de comida, bebida, sexo y cualquier otra cosa que satisfaga las necesidades físicas. Esos son los deseos de la carne. Ahora, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos incluye principalmente el materialismo, la codicia de lo que vemos que no tenemos y la envidiamos, de aquellos que tienen lo que nosotros queremos. La vanagloria de la vida, el orgullo de la vida se define por cualquier ambición, por aquello que nos hace sentir agradados o agradables y nos pone en el trono de nuestra propia vida. Ahora, cuando vivimos la vanagloria de la vida, comenzamos nosotros a tomar la rienda de nuestra vida, buscando los deseos que nos agradan y las cosas que nos agradan a nosotros mismos. Por eso en el verso anterior hablaba del mundo y que no podemos nosotros arraigarnos a las cosas de este mundo. ¿Cómo pueden los creyentes no conformarse al mundo? El ser transformado mediante la renovación de vuestra mente, esto los hace principalmente a través del poder
de la palabra de Dios, el poder ser transformado en nuestra mente ocurre a través del entendimiento y a través de la palabra de Dios. Para transformarnos necesitamos escuchar lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Leer lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Estudiar lo que dice el libro de los Hechos capítulo 17, verso 1. Y memorizar lo que dice Salmo 119, verso de 9 al 11. Y meditar en el Salmo 1, capítulo 2, verso 3. Las escrituras, la palabra de Dios, ministrada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, es el único poder sobre la tierra que puede transformarnos de la mundanalidad del hombre que estaba viciado con el mundo a la verdad espiritual. En realidad es todo lo que se necesita para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. O sea que la palabra, por eso cuando Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, estamos viendo aquí que la palabra es la que te va santificando y la que te va perfeccionando. Y a través de esta perfección y a través de la palabra, por eso dice que la palabra no retorna atrás vacía. Algo está haciendo la palabra en nuestra vida, o algo hace la palabra en nuestra vida. Cuando haya cabida en nuestro corazón, esa palabra comienza a germinar y comenzamos a llevarla por obra y comenzamos a santificarnos. Y por ende comienza nuestro entendimiento a limpiarse de toda impureza. Y comenzamos nosotros mismos a limpiarnos de la vida mundana que llevábamos cuando estábamos en pecado y en delito. Pero acuérdese, estas tres cosas que el mundo ofrece, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es lo que te está ofreciendo el mundo. Es lo que te inyecta el mundo. Y para tú poder entender la santificación y para poder vivir la santidad que Dios demanda, se necesita vencer las obras del mundo en nosotros. Y estas tres cosas son necesarias vencer para que podamos entender cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la palabra es la que nos va santificando para que podamos hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable. Y comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios para cada creyente es que sean un sacrificio vivo para Cristo Jesús. Para que nosotros nos presentemos como ese sacrificio vivo. Para que nosotros vivamos para Dios. Para que en toda nuestra vida adoremos a Dios y exprese nuestra vida una alabanza de gratitud ante el Dios de gloria. Para que expresemos que estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Que ya no pertenecemos a este mundo. Que ya no somos de este mundo. Que ya no estamos, hermanos, acomodados. Ya no nos amoldamos a este mundo. Por eso cuando leímos el verso que dice, no os amoldéis a este mundo, la palabra amoldarse significa que no se acomoden, que no se adapten, que no se ajusten, que no se sometan, que no se sujeten y que no se conformen a este mundo. Porque si usted está conforme a este mundo, pues usted está buscando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
Y esas tres cosas tienen que morir en nosotros. Por eso la Biblia dice que tenemos que hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Entonces, no nos podemos acomodar. No se adapten, no se ajusten, no se sometan, no se sujeten, no se conformen a las cosas de este mundo. Y venciendo todas estas cosas, vamos a lograr entender cuál es la voluntad perfecta y agradable a Dios. O qué manera es vivir la santidad que Dios demanda. Escoger vivir en santidad es para escoger vivir en santidad. Es parte de nuestra adoración a Dios. Escuche bien. Agradamos a Dios y lo alegramos cuando vivimos en santidad. Su corazón, cuando todo lo que hacemos, agradamos su corazón cuando todo lo que hacemos, decimos, pensamos, le glorificamos a Él, nos sometemos a Dios y nos apartamos del pecado por amor y porque ese es el deseo de Dios para nosotros. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sé santo porque yo soy santo. Entonces dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Y en la versión de la Reina Valera dice, en toda vuestra manera de vivir. Por eso el tema de esta lección es santificados en toda vuestra manera de vivir. Entonces, cuando dice la palabra toda vuestra manera de vivir, ¿qué significa toda? Bueno, toda o todo significa por completo o entero. Entonces dice, en toda vuestra manera de vivir, sed santos en toda vuestra manera de vivir, por completo, sed santos entero. Entonces aquí podemos traer el sacrificio que se presentaba o el animal que se presentaba. Acuérdense que nosotros somos hoy sacrificio vivo. Nosotros tenemos que ser hoy sacrificio vivo delante de la presencia de Dios. Y ese sacrificio vivo es vivir para Dios. Vivir una vida en la cual nuestra vida es reflejada como una adoración a Dios por la gracia, la misericordia, representando el reino de los cielos, la luz admirable de Cristo. Nos convertimos en ese sacrificio. Pero en los tiempos antiguos, los animales para el sacrificio en el Antiguo Testamento, y escuche bien porque esto va con nosotros también. Los animales presentados al sacrificio en el Antiguo Testamento tenían que ser sin defecto. No podía haber defecto en ese animal. El animal no debía tener ninguna mancha. Entonces la Biblia dice que Dios está preparando una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga. Entonces aquí podemos ver que el sacrificio de los animales para aquel tiempo, dice la Biblia que el animal no podía tener mancha, ninguna lesión o ninguna enfermedad. El animal tenía que estar completo, tanto por dentro como por fuera. Escuche bien eso. El animal de sacrificio tenía que estar completo tanto por dentro como por fuera. Aquí podemos traer a memoria el sacrificio de Cristo, el cordero inmolado y la imagen de la iglesia sin mancha y sin arruga y su presentación. Un sacrificio completo por dentro y por fuera. Ahora, usted someterse a la voluntad de Dios y vivir la santidad que Dios demanda es algo voluntario. Es para aquellos que quieren heredar el reino de los cielos.
para los valientes que arrebatarán el reino de los cielos, para los escogidos de Dios, para los que le dicen heme aquí, para aquellos que lo aceptaron como único y exclusivo Salvador. Es voluntario, no es esforzado, no es impuesto. Servirle a Dios no es por imposición, no porque te lo impusieron, sino por voluntad propia, porque entendiste. Porque la Biblia dice, si hallare yo uno que se parara en la brecha y si era bañado, uno entendido. Entonces quiere decir que usted fue uno de los que entendió que no se puede vivir sin Dios. Pero si vamos a vivir en Dios, y si vamos a vivir en Cristo Jesús, y si vamos a vivir siguiendo el blanco, tiene que ser como Él dice. Por eso este libro, la palabra de Dios, es un libro de instrucciones que va enderezando tu vida y va llevando tu vida al pensamiento de Dios y al propósito de Dios. Pero es según está escrito. Por eso dice que tiene que ser voluntario y no impuesto. Lo que indica una expresión de gratitud. ¿Ve? Cuando es voluntario indica una expresión de gratitud y entrega por parte del individuo o de la persona. ¿Cómo tenemos esta promesa? Queridos hermanos, como tenemos esta promesa, purifiquémonos de toda la contaminación de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Como tenemos estas promesas, ¿qué promesa? La de la vida eterna. Como tenemos esta promesa, queridos hermanos, purifiquémonos, santifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Ahora, les voy a decir, ¿dónde se encuentra el espíritu? ¿Dentro o fuera del cuerpo? Dentro del cuerpo. Si el cuerpo no tuviera espíritu, el cuerpo no tuviera vida. Entonces, si el espíritu se encuentra dentro y el cuerpo se encuentra afuera, dice la palabra que purifiquémonos o que nos limpiemos de toda contaminación o de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, lo interno y lo externo. Por eso la santidad es completa. Para completar, en el temor a Dios. O sea, te está diciendo, purifica tu cuerpo de contaminación, tu espíritu de contaminación, y en que en tu vida haya el temor a Dios para que se complete la obra de nuestra santificación. Purifica tu cuerpo de contaminación, tu espíritu de contaminarse, y para que complete la obra de santificación, tiene que haber en ti el temor a Dios. El temor a Dios, para que se complete la obra de Dios en nuestra santificación. Dos detalles que veremos en este versículo: cuerpo y espíritu. ¿Dónde está el espíritu? Dentro del cuerpo. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completarlo en el temor a Dios. Para completarlo, ¿en dónde? En el temor a Dios. Símbolo de la purificación y de la santificación por dentro y por fuera. Algo completo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En la palabra de Dios encontramos la guía y la dirección para vivir la vida de santidad. Mientras más nos acercamos a Dios, más crecerá nuestro deseo de agradar y de vivir
conforme a su voluntad. Mientras más nos acercamos a Dios, más crecerá nuestro deseo de agradar y de vivir conforme a su voluntad, llenándonos de Él y de su palabra. Nos será más fácil rechazar las cosas que no le agradan a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7. Y aquí voy a terminar esta primera lección. Dios no nos llamó a la inmundicia, sino a la santidad. Capítulo 1 de Tesalonicenses versos 4 y 7. Dios no nos llamó a las impurezas, a las inmundicias, sino a la santidad. Hay que vivir en santidad. Hay que santificarnos en toda vuestra manera de vivir. Hay que presentarnos como sacrificio vivo, agradable, de olor grato ante la presencia de Dios. Que Dios se agrade de cómo tú estás viviendo, porque si estás viviendo a través de la palabra, a través del Espíritu, si has hecho morir las obras, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, y ya no estás viviendo conforme a las cosas de este mundo, ya no te sometes a las cosas de este mundo, usted está viviendo una vida agradable, está haciendo dolor grato ante la presencia de Dios. Cuando se llevaba el sacrificio a cabo, el olor del sacrificio llegaba ante la presencia de Dios. Y nosotros, como sacrificio vivo, representantes de Cristo aquí en la tierra, luz de la tierra, sal del mundo, estamos adorando a Dios con nuestra vida, cuando nuestra vida está moldada a la palabra de Dios y vivimos la santidad que Dios demanda a través de su palabra. Por eso es muy importante saber que estamos viviendo la santidad que Dios demanda. Pero ¿cómo sabemos esto? Cuando nuestra mente es renovada y sacamos todas esas cosas del mundo, la vanagloria de la vida y todas estas cosas que nos obstruyen, podemos ver claramente cuál es la perfecta voluntad agradable y perfecta de Dios. Y mientras más nos sometemos a Dios, más deseos tenemos de agradar a Dios en todo. Porque la santidad hay que vivirla completa, de adentro y de afuera. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La segunda lección la estaremos dando en estos días. Así que Dios le bendiga, Dios les guarde. Amén.